Buenos días, doctora. Muchas gracias por su introducción. Entonces vamos a empezar con el tema. Aquí está la tabla del contenido de todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por las definiciones y vamos a ir abordando cada una de las cuestiones que me parecieron importantes de conocer acerca de la neumonía hasta llegar al pronóstico. Entonces, vamos a iniciar por las definiciones para estar todos en la misma página. Y pues la primera definición que vamos a ver es la de neumonía nosocomial, que por sus siglas en inglés se abrevia como HAP. Y esta neumonía es una neumonía que se desarrolla 48 horas o más después de la admisión hospitalaria del paciente, sin que éste haya tenido signos de que la infección se haya estado incubando al momento de la admisión. Por su parte, la neumonía asociada a ventilación mecánica, abreviada VAP por sus siglas en inglés, es aquella que se desarrolla en 48 horas o más después de que el paciente haya recibido una intubación endotraqueal. Ahora, aquí puede ser que en alguna de la literatura hayan encontrado el concepto de neumonía asociada a cuidados a la salud. Este tipo de neumonía a lo que se refiere es aquella que se desarrolla en pacientes que por sus condiciones están en frecuente contacto con áreas de la salud. Entonces puede ser pacientes que tienen que ir a diálisis una vez a la semana, pacientes con otro tipo de padecimientos que van frecuentemente al hospital, o por ejemplo que viven en asilos. Esta categoría se usaba mucho para tratar de identificar a pacientes que podrían desarrollar infecciones multiresistentes. Sin embargo, recientemente se dieron cuenta que usar esta clasificación hacía que aumentara, como que había un sobrediagnóstico de neumonías multiresistentes. Entonces las guías que menciona la doctora, la IDSA ATS 2016, ya no usa este término, ¿ok? Entonces, por si lo llegan a leer por ahí, a eso se refería, neumonías asociadas a cuidados de la salud, pero ya no es un término vigente. Ahora, en el caso de las neumonías nosocomiales o asociadas a ventilación mecánica, los patógenos o los microorganismos involucrados son súper importantes, porque básicamente dependiendo del microorganismo va a ser el tratamiento y el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Entonces, por eso es muy importante definir estos tres términos. En primer lugar, que es un patógeno, sobre todo se refiere a bacilos gram negativos, que es un patógeno multiresistente, o MDR. Se refiere a aquellos patógenos que no son susceptibles a un agente o más en 3 clases diferentes de antibióticos. Por su parte, aquellas bacterias que tienen una resistencia extensiva, abreviado XDR, se refiere a aquellos microorganismos que no son susceptibles a más de un agente en casi todas las clases de antibióticos, menos 2. Y finalmente tenemos a los microorganismos panresistentes. Estos ya los van a tener que estar tratando pues infectólogos expertos en el tema y pues son los peores, ¿ok? Entonces por eso les pongo esta foto de Stitch con un nivel de maldad súper alto, porque obviamente el tratamiento es muy difícil. Estas bacterias son básicamente resistentes a todos los tratamientos que tenemos disponibles y se ven más o menos así. Ahora vamos a pasar a la epidemiología. Como bien nos dijo, se ha visto que el 40% de las admisiones hospitalarias se complican con infecciones, o sea, casi la mitad. En México, según unos estudios que encontré, la prevalencia de las infecciones nosocomiales está alrededor del 2 al 16%. Sin embargo, en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, esta prevalencia aumenta hasta el 27%. Ahora, de este 40% de infecciones
adquiridas al momento de la hospitalización. Como bien dijo la doctora al principio, la neumonía nosocomial es la segunda más frecuente después de las infecciones de vías urinarias. Aparte es muy importante porque, miren, tiene un aumento de la mortalidad. Bueno, tiene una mortalidad aumentada del 20 al 50% de los pacientes. Y pues dentro de este espectro, la neumonía asociada a ventilación mecánica es, digamos, la forma más grave de neumonía nosocomial, que tiene una mortalidad aproximadamente del 24 al 76% y aumenta el riesgo de muerte de 1 a 10 veces. Entonces imagínense, los pacientes que están tanto hospitalizados como con ventilación mecánica asistida, pues son pacientes que ya tienen comorbilidades o algún trastorno de base debilitante que hace que el paciente se encuentre en el hospital, ¿no? Para empezar. Entonces, si a esto le echamos encima una neumonía, pues son pacientes bastante complicados y por lo mismo con alto riesgo de muerte. Ahora, según estudios de vigilancia epidemiológica que se hicieron aquí en México en el 2014, los 5 estados con mayor prevalencia de neumonía nosocomial fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Puebla. Y Puebla se lo circuló aquí porque justamente en este estado hicieron un estudio en el Hospital Regional de Puebla del ISSSTE. Y pues los datos que les pongo aquí abajo son los resultados de este estudio, que fue un estudio retrospectivo de un año en el cual revisaron todos los casos registrados que tenían de neumonía nosocomial, ¿no? Entonces se dieron cuenta que de las infecciones nosocomiales reportadas en el hospital, el 16% eran neumonías nosocomiales, que representaban un 2.8% de cada 100 ingresos que tenían en el hospital. De estos pacientes, el 40% tenía entre 60 y 70 años de edad, con una mayor prevalencia en hombres, con un 58%. Su mortalidad general fue el 51%. Y en su mortalidad por género podemos ver que hubo una mortalidad del 57.5% en hombres y del 42.5% en mujeres. Ahora, tenemos que también tomar en cuenta que aunque todos estos pacientes presenten más o menos la misma patología, pues hay ciertos factores de riesgo que van a hacer que sean más susceptibles o no a una infección, a una neumonía nosocomial. Dentro de los factores de riesgo intrínsecos, o sea, como del paciente, tenemos la edad avanzada, enfermedades crónico-degenerativas, que en el caso que les menciono del estudio que hicieron en Puebla, se presentó en el 40% de los pacientes, y entre estas enfermedades está pues las que siempre vemos, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. Mientras que otro 35% presentaba enfermedades infecciosas, por ejemplo sepsis, peritonitis asociada a diálisis o pie diabético. Ahora, entre los factores de riesgo extrínsecos al paciente se encuentran la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica, las nebulizaciones y la prescripción de antibióticos de amplio espectro, que esto es un punto súper importante, entonces recuérdenlo porque lo vamos a retomar más adelante. Ahora, a nivel de la patogenia, me parece que Ari hizo una muy buena explicación la clase anterior, entonces me voy a ir rápido en este punto. Nada más para mencionar que tanto la neumonía nosocomial como la asociada a ventilación mecánica se asocian al número y a la virulencia de los microorganismos que van a entrar al tracto respiratorio inferior, y también se relaciona, y es muy importante en este caso, la respuesta que va a tener el huésped a los patógenos invasores, ¿no? En estas dos patologías, tanto en HAP como en VAP, la principal ruta de infección es la microaspiración de microorganismos de la orofaringe o del tracto gastrointestinal. Aquí es importante mencionar que aproximadamente el 45% de las personas sanas, o sea, más o menos la mitad de nosotros,
puede tener aspiraciones o broncoaspiraciones mientras duermen. Sin embargo, este porcentaje aumenta en pacientes enfermos y aún más si estos están intubados, ¿no? De hecho, se ha visto que hasta el 75% de los pacientes van a estar colonizados en las primeras 48 horas de su estancia hospitalaria. Imagínense, casi 3/4 de los pacientes, ¿no? Eso es bastante importante. Sin embargo, vamos a recordar que una colonización no es lo mismo que una infección. Y eso va a depender muchísimo también de la respuesta del huésped, ¿no? Ahora, otros mecanismos que pueden hacer que se desarrolle neumonía asociada a ventilación mecánica es el contacto con los reservorios ambientales, por ejemplo, el ventilador y el agua contaminada que se usa el agua que puede estar contaminada que se usa en estos procedimientos, y también por las manos del personal de salud. Y se recuerdan un punto que vimos en geriatría, es que este tipo de neumonía se asocian mucho a Acinetobacter baumannii. Ahora, otro punto muy importante respecto a los pacientes hospitalizados y sobre todo los pacientes críticos, como son aquellos pacientes que están recibiendo ventilación mecánica asistida, es que hay una pérdida de la esterilidad del tracto gastrointestinal superior. Esto debido a medicamentos, alteraciones del pH o a la alimentación enteral, ¿no? Y de hecho hay toda una discusión sobre riesgo-beneficio que puede existir para la profilaxis de úlceras gástricas en los pacientes muy graves, porque si recuerdan, tenemos úlceras asociadas a estrés, ¿no? A estrés físico, al cual se le da profilaxis. Sin embargo, esto pues altera el pH y también altera la microbiota a nivel del tracto gastrointestinal y nos puede hacer más susceptibles a una neumonía. Ahora, vamos a pensar, esos son como los factores a grandes rasgos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito paso a paso qué pasa. Entonces vamos a pensar que ustedes son un bacilo gram negativo, el cual quiere llegar hasta los alvéolos a infectar, ¿no? Entonces, la primera barrera con la que se van a encontrar son las defensas mecánicas que tiene nuestro tracto respiratorio. Por ejemplo, las vibrisas, tenemos la tos, también tenemos el aclaramiento mucociliar y factores antimicrobianos locales como son la IgA. ¿Okay? Digamos que el patógeno va a vencer todas esta primera línea de defensa y va a llegar hasta los alvéolos, donde se va a encontrar con los macrófagos alveolares, los cuales nos van a dar la respuesta inflamatoria, o sea, a este patógeno, y esta respuesta inflamatoria de parte de los macrófagos va a ser lo que va a iniciar las manifestaciones clínicas de la neumonía, ¿ok? Entonces no es tanto que el patógeno per se cause la neumonía, sino que es la respuesta inflamatoria que tiene el huésped a el patógeno, ¿vale? Ahora, la inflamación obviamente va a aumentar la permeabilidad capilar, lo cual va a causar, pues, si recuerdan como vimos con Bernardo en una de las clases de la semana pasada, pues un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Que se va a caracterizar por un trasudado de plasma, proteínas y células. Entonces esto nos va a causar infiltrados alveolares, que si nosotros escuchamos, auscultamos al paciente, vamos a escuchar crepitaciones pulmonares. También nos va a causar alteraciones en el índice de ventilación-perfusión, y esto a su vez nos puede causar hipoxemia, ¿no? Ahora, este aumento en la permeabilidad capilar obviamente lo que nos va a dar es un edema pulmonar, que si recuerdan era la primera fase como histopatológica en la neumonía, y es algo que nos presentó muy bien Ari la semana pasada. Como les dije, también va a haber extravasación de células. En primer lugar, los eritrocitos, que nos van a dar la fase de hepatización roja. Luego se van a unir los neutrófilos, que van a venir a ayudarle a los macrófagos a combatir la infección. Aquí se encuentra la fase de hepatización gris. Y luego, digamos que el paciente logró superar la neumonía. En ese caso, pues tenemos que
regenerar o ayudar a reparar todo el tejido pulmonar que fue dañado tanto por el patógeno como por la respuesta inflamatoria. Y en ese punto entran los macrófagos, ¿no? Que es curioso porque una clase de macrófagos va a ser el que inicia la infección y la otra clase de macrófagos va a ser el que ayuda a reparar. Ahora, dentro de a diferencia de la neumonía nosocomial, de la neumonía comunitaria, que el tratamiento puede ser muchas veces empírico, en el caso de la neumonía nosocomial, la microbiología es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque en el hospital predominan o existen otro tipo de bacterias que pueden llegar a ser mucho más patógenas y por lo tanto van a recibir un tratamiento diferente con aquellas que se adquirieron en la comunidad. Entonces vamos a tener 4 grupos de patógenos dentro de las neumonías nosocomiales. En primer lugar tenemos a los gram negativos, donde tenemos a E. coli, a Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Acinetobacter. Dentro de los gram positivos tenemos a Staphylococcus aureus, que puede ser o no meticilin resistente, y también tenemos a los streptococos. Otro grupo que, pues, sin tomar en cuenta la pandemia por COVID-19, es menos prevalente la neumonía por virus. Les digo esto sin tomar en cuenta a COVID. Y también podemos tener neumonía por hongos, por ejemplo, por Aspergillus o por Girovechi en pacientes con inmunosupresión. En el estudio que les comenté que hicieron en Puebla, porque como bien dijo la doctora al principio, el patógeno más probable que pueda tener nuestro paciente depende también de el hospital donde haya adquirido la infección, ¿no? Entonces les pongo esta prevalencia de microorganismos en el estudio que encontré de Puebla, porque la verdad me pareció que tal vez fuera un poco más parecido a lo que podemos encontrar en otros hospitales del país, a que si tomamos, por ejemplo, referencias de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Justamente porque las características poblacionales y los hospitales pues son diferentes. Y aquí también es importante mencionar que aunque les pongo este estudio, lo que se recomienda en las guías es que cada hospital haga como un antibiograma de cuáles son las bacterias más prevalentes dentro del hospital específico para pues ayudar a guiar un poco la decisión clínica de los médicos. Pero bueno, en este estudio que hicieron en Puebla, como podrán ver, el 45% de los microorganismos aislados correspondían a gram negativos no fermentadores. De estos, el 45% eran pseudomonas, un 35% eran Stenotrophomonas maltófila en un 35% y Acinetobacter baumannii en un 20%. Otro 26% correspondía a enterobacterias, entre las que encontramos a E. coli, Klebsiella y Serratia, ¿no? Y luego los gram positivos representaban un 18% y más del 50% de este 18% era Staph aureus y Streptococcus pneumoniae. También se encontró que gran parte de los pacientes tenía flora contaminante de cándida. Ahora, eso fue el caso de neumonía nosocomial, ¿no? Ahora vamos a ver neumonía asociada a ventilación. En este caso, la microbiología de los estudios, aquí sí no encontré tanto en México, sino de UpToDate, mencionaba que estudios que han hecho, la prevalencia mayor, el premio mayor se lo lleva Staph aureus con un 24%, seguido por Pseudomonas aeruginosa en un 16%, y luego vienen Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter y E. coli. Y según lo que leí, la prevalencia de ciertos patógenos entre HAP y VAP es muy parecida. Sin embargo, las enterobacterias son mucho más frecuentes en la neumonía nosocomial, como podemos ver aquí. Ahora, he estado mencionando a lo largo de la presentación que tenemos patógenos multiresistentes, entonces vamos a ver un poquito cuáles son, ¿no? Principalmente tenemos aquí los resistentes, que son Pseudomonas, Staph aureus resistente a meticilina, Acinetobacter y bueno, toda esta lista, ¿no? Y dentro de los patógenos que no son multiresistentes,
que esto pues le da un respiro a los clínicos porque son un poquito más fáciles de tratar. Tenemos a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staph aureus sensible a meticilina y pues toda esta lista que vemos acá. Ahora sí, vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. Estas también creo que Ari las mencionó muy bien en su presentación del viernes. Entonces, nada más para recordar, el cuadro de una neumonía típica se caracteriza por tos, fatiga, fiebre, disnea, producción de esputo y dolor torácico de tipo pleurítico, ¿no? Mientras que en una neumonía atípica suelen agregarse cefalea, afección gastrointestinal, artralgias, puede haber incluso aquí me parece que era hemoptisis, perdón, y erupciones cutáneas. Entonces ya va a llegar nuestro paciente con su tos, fiebre, disnea. A la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? Al momento de hacer la auscultación de los pulmones vamos a poder escuchar estertores pulmonares que nos van a hablar de que hay una acumulación de líquido alveolar. Vamos a escuchar ruidos respiratorios bronquiales que nos hablan de consolidación pulmonar, y también al momento de hacer la percusión y la palpación vamos a ver matidez y ruidos respiratorios disminuidos, los cuales nos pueden indicar pues o consolidación o un derrame pleural. Si el paciente presenta roncos o sibilancias, eso nos va a estar hablando que tiene una congestión bronquial. Ahora también les puse esta tabla que había puesto Ari, en la cual podemos ver los microorganismos patógenos, los síntomas más frecuentemente asociados a este microorganismo, las características del esputo y la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, si la quieren checar, pues, se las voy a pasar. Y bueno, entonces digamos que ya llegó nuestro paciente con su cuadro clínico, ya lo exploramos y sospechamos clínicamente la neumonía. Lo primero que vamos a hacer es mandarle pues una radiografía de tórax. En estos casos, ¿qué es lo que esperamos ver? Podemos ver cualquiera de estas presentaciones, ¿no? Dependiendo de qué tan avanzado esté el cuadro del paciente y también del patógeno que pueda tener. Entonces, en esta imagen superior de la izquierda lo que podemos ver es una neumonía lobar. Si se dan cuenta, pues lo que está afectado es el lóbulo inferior del pulmón derecho, mientras que en esta imagen número 2 lo que podemos ver es una bronconeumonía, que básicamente a lo que se refiere es a un patrón de inflamación peribronquiolar, y de aquí pues puede evolucionar a una consolidación y a una neumonía lobar, ¿no? Como la que vemos en la imagen número 1 que les enseñé. Ahora esta imagen número 3, lo que podemos ver son infiltrados difusos. Esta paciente lo que tenía era neumonía por legionela, ¿no? Que es uno de los microorganismos atípicos. Y pues justamente este patrón difuso, como se va a ver en una tomografía, puede ser como consolidaciones o puede ser como patrón en vidrio despulido, que ahí se ven un poquito los dos. Ahora, según lo que estaba leyendo, en las neumonías nosocomiales es muy frecuente el patrón de bronconeumonía, justamente porque la causa principal son las broncoaspiraciones, ¿no? A nivel de una tomografía computarizada, como se van a ver estas bronconeumonías, es como ramitas con florecitas chiquitas, no sé cuál sea la traducción exacta, pero si se dan cuenta en la parte de aquí abajo, la porción inferior aquí, si se dan cuenta se ven como los bronquios y que terminan como en bolitas, ¿ok? Entonces a eso se refiere la bronconeumonía. Y luego pues si tenemos una consolidación lobar, pues se ve como justamente más sólido y con broncograma aéreo. Ok, eso fue un poco de neumonía nosocomial. En el caso de la neumonía asociada a ventilación, los síntomas, por ejemplo, son muy poco frecuentes. ¿Por qué? Porque los síntomas son lo que nos refiere el paciente y en este caso el paciente está sedado. Entonces la mayoría de las veces no puede hablar para decirnos me duele aquí, me duele acá, me siento de esta forma. Entonces
el diagnóstico se vuelve un poco más difícil porque nos tenemos que basar en los signos y tenemos que lograr hacer una diferenciación entre que estos sean causados por una neumonía o cualquier otro tipo de patología que pueda tener un paciente que está teniendo una ventilación mecánica asistida, ¿no? Pero bueno, entre los signos podemos encontrar los clásicos: fiebre, taquipnea, secreciones aumentadas, hemoptisis, roncus, crepitaciones, disminución de los sonidos respiratorios, broncoespasmo, e incluso pues si dejamos que el cuadro avance puede haber encefalopatía o sepsis. Dentro de la mecánica ventilatoria vamos a ver una reducción del volumen tidal. ¿Se acuerdan que Bernie nos estaba enseñando unas imágenes? El volumen tidal es pues el volumen corriente. Y también vamos a necesitar un aumento de las presiones inspiratorias. Los laboratorios, por su parte, son muy inespecíficos. Lo que vamos a ver es leucocitosis e hipoxemia. A nivel de la radiografía, pues tenemos que fijarnos que los infiltrados sean nuevos o progresivos, porque puede ser que hubiera traído los infiltrados desde antes o por otra causa. Y bueno, la tomografía se va a hacer en aquellos casos donde se sospeche clínicamente la neumonía, pero no se observen infiltrados en la radiografía, o cuando queremos identificar muy específicamente en qué porción de los pulmones está presente la infección. También, según lo que leí, podemos hacer ultrasonido pulmonar, que también hemos visto en clases anteriores, y esto nos sirve más bien para descartar neumonía, ¿ok? Lo que nos va a confirmar el diagnóstico, según UpToDate, es la identificación del patógeno. Entonces tarda más o menos 2 o 3 días. Entonces se menciona que es un diagnóstico de cierta forma retrospectivo. Y bueno, aquí aprovecho para mencionarles otro concepto que es muy importante, que es el de pacientes que se intuban después de adquirir la infección, ¿ok? Entonces, estos van a ser pacientes con neumonía nosocomial ventilados o VHAP, ¿ok? Y clínicamente se parecen más a VAP, o sea, al cuadro que les acabo de mencionar, que a la neumonía nosocomial o HAP. Ahora, entonces ya vimos el cuadro clínico del paciente. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces tenemos 3 pilares principales. En primer lugar, tenemos el cuadro clínico, que ya mencionamos, los estudios sugestivos, sobre todo la radiografía o si es necesario una tomografía, y un cultivo positivo. Ahora, si tenemos cultivos positivos sin infiltrados pulmonares en la radiografía, podemos sospechar más bien que lo que nuestro paciente tiene es una traqueobronquitis, ¿ok? Pero bueno, en este punto creo que es importante que recalquemos 2 puntos, o bueno, voy a hablar de 2 puntos un poco más a profundidad. Por un lado, el cuadro clínico, cómo nos va a ayudar al diagnóstico, y el cultivo. Entonces, por la parte del cuadro clínico, tenemos este índice, bueno, este score, que es un score de la infección pulmonar clínica, que lo que va a estar evaluando es la presencia de fiebre, leucocitosis, va a evaluar la oxigenación del paciente, la radiografía de tórax, el aspirado traqueobronquial, y todo esto nos va a dar cierto puntaje. El máximo va a ser de 12, y dependiendo pues de la cantidad de puntaje que tenga, puede o no ser la probabilidad de que el paciente tenga una infección, una neumonía nosocomial, ¿ok? Entonces aquí les dejo este cuadrito para que lo chequen. Básicamente lo que hicieron fue agarrar criterios que son pues medio objetivos para hacer el diagnóstico. Ahora, por la parte de la toma de muestras para hacer el cultivo y demás, encontré que en esta parte hay mucha discrepancia dependiendo de los autores o de dónde lo lean. Pero así a grosso modo hay 3 formas con las cuales nosotros podemos tomar la muestra del paciente. Número 1 es un muestreo invasivo o lavado bronquialveolar, que puede o no estar acompañado de una broncoscopía, más un cultivo cuantitativo. Entonces vamos a ver cuántas unidades formadoras de colonias hay. Luego están las muestras no invasivas, que son básicamente la aspiración endotraqueal, y esta la podemos combinar tanto con un cultivo cuantitativo como uno semi-cuantitativo, que también se va a fijar un poco
en el tipo de células que tenemos presentes. Aquí surge una cuestión muy interesante, porque las guías del 2016 que nos comentó la doctora dicen que lo que más se recomienda es la muestra no invasiva con el cultivo cuantitativo o semicuantitativo. Sin embargo, UpToDate menciona que lo que más recomienda es el muestreo invasivo con el cultivo cuantitativo, y aquí es algo muy curioso porque según lo que vi, ambas publicaciones tienen los mismos autores. Entonces en las guías recomiendan una, pero en UpToDate, aunque sean las mismas personas, recomendaron otro. Por lo tanto, pues lo que más me quedé de esto es que el tipo de muestra pues va a depender de la institución, del clínico y de las condiciones del paciente. Ahora, una ventaja que tiene el muestreo invasivo es que es mucho más sensible. Entonces esto es importante porque vamos a necesitar un menor número de unidades formadoras de colonias para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en lavado bronquialveolar, con 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, tenemos un diagnóstico de infección positivo. Sin embargo, con una aspiración endotraqueal necesitamos 1.000.000 de unidades formadoras de colonias, ¿ok? ¿Esto por qué? Básicamente porque el lavado bronquialveolar va a tomar una muestra de una porción como más inferior o más distal de los bronquios. Por lo tanto, se supone que ahí debe haber menor presencia de bacterias. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales? En primer lugar, la neumonitis por aspiración, en donde vamos a tener una aspiración química, por ejemplo, del contenido gástrico, sin infección, y se distingue de la neumonía asociada a ventilador por la historia clínica, el análisis microscópico y el cultivo. Y también vamos a ver que tiene un curso autolimitado. También tenemos que diferenciarlo de una embolia pulmonar con infarto, que se distingue por los estudios de imagen, del síndrome de dificultad respiratoria aguda, aunque estas dos entidades pueden coexistir, hemorragia pulmonar, contusión pulmonar, un tumor infiltrante, toxicidad por agentes neoplásicos, y también tenemos que diferenciarlo de una vasculitis. Ok, a nivel del tratamiento, aquí sí pongan mucha atención, es la parte más importante de toda la clase, yo creo. Entonces aquí les pongo cuáles son los pilares más importantes como de manera general, ¿no? Número 1 es tomar la muestra lo antes posible para poder iniciar el tratamiento empírico, pero ya con nuestras muestras, ¿no? Entonces, como les digo, el tratamiento inicia basado en evidencia clínica. Entonces no necesitas ni PCR ni lavado bronquialveolar para empezar a tratar el paciente, justamente porque pues hay una asociación entre la mortalidad y qué tan rápido o no le dimos un tratamiento oportuno al paciente, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta, o sea, el riesgo por infecciones por Clostridioides difficile. Esto sobre todo se asocia cuando usamos fluoroquinolonas. Y también tenemos que tomar en cuenta, como les he estado diciendo, la resistencia antimicrobiana que puede tener el paciente. Por lo tanto, tomando en cuenta esto de que tiene que ser un tratamiento rápido y oportuno, pero considerando que puede tener complicaciones como la resistencia y sobreinfecciones con C. difficile. Entonces, todo esto, si lo juntamos, nos dice que el tratamiento debe ser temprano y agresivo, con una desaceleración una vez que se conoce el patógeno causal. Aquí es importante mencionar que las bacterias atípicas, como son Legionella, Clamidófila y Mycoplasma, como no tienen pared celular, no responden a betalactámicos, pero sí van a responder a macrólidos y a fluoroquinolonas. Entonces, pues si se sospecha de una bacteria atípica, eso nos ayuda a ir ajustando el tratamiento, ¿no? También vamos a tener que ajustar las dosis para los pacientes con insuficiencia renal, y tenemos que, como les digo, considerar los factores de riesgo para patógenos multiresistentes antes de iniciar el tratamiento. Y esto, vean, se los pongo aquí subrayado en amarillito porque es un factor pilar del tratamiento, ¿ok? Y de hecho aquí lo vamos a ver más.
A profundidad del lado izquierdo les pongo los factores de riesgo para patógenos multiresistentes o los factores de riesgo para mortalidad en pacientes con neumonía nosocomial. Entonces, si se dan cuenta, lo divide en 4 grupos, ¿no? Los factores de mayor mortalidad, que son el soporte ventilatorio y el choque séptico. Los factores de riesgo para pseudomonas multiresistente u otros gram negativos, que son estos de acá. Lesiones estructurales, cultivo predominante con gram negativos, o que el paciente esté colonizado o se haya aislado previamente pseudomonas o gram negativos. Aquí están los factores de riesgo para Staph aureus meticilino resistente y los factores de riesgo para ya sea pseudomonas multiresistente, gram negativos o Staph aureus meticilino resistente, que es básicamente que el paciente haya recibido un tratamiento antibiótico en los últimos 90 días. ¿Ok? Entonces, los puntos que están subrayados es porque se repiten entre los factores de riesgo en neumonía nosocomial y en neumonía asociada a ventilación mecánica. Si se dan cuenta, son los mismos. Riesgo para la multiresistencia, antibióticos los últimos 90 días, choque séptico al momento de la intubación, que son estos 2 puntos. Aquí están los riesgos para pseudomonas también, que es básicamente que la UCI donde esté internado el paciente tenga alta prevalencia de este tipo de microorganismos. Y luego pues aquí abajo están los riesgos para Staph aureus meticilino resistente, que pues les digo que la unidad tenga de 10 a 20% de Staph aureus aislado resistente, que no se conozca la prevalencia en la unidad de cuidados intensivos donde está aislado nuestro paciente, o que se haya colonizado o aislado previamente este microorganismo. Entonces, si se dan cuenta, para los factores de riesgo para una resistencia aumentada en la neumonía nosocomial son estos 4 puntos, mientras que para neumonía asociada a ventilación mecánica son estos 3, ¿no? Riesgo de multiresistencia, pseudomonas y Staph aureus, ¿ok? Entonces, estos en negritas son los que vamos a usar para escoger el tratamiento del paciente. Entonces, vamos a empezar por la parte más bonita, que es un paciente que en caso de tener neumonía adquirida o como nosocomial, no va a tener ni factores de riesgo de mortalidad, ni ha recibido antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, ni tiene riesgo de gram negativos, ni Staph aureus meticilin resistente, ¿no? Eso es en caso de que tenga neumonía nosocomial. Si es neumonía asociada a ventilación mecánica, ni tiene riesgo de multiresistencia, ni gram negativos, ni Staph aureus, ¿ok? En cualquiera de estos casos, el tratamiento va a ser el siguiente: piperacina tazobactam 4.5 gramos intravenosos cada 6 horas, cefepima o levofloxacino, ¿ok? Entonces ese es como nuestro tratamiento de base, por decirlo de alguna manera. Ahora se va complicando la cosa. ¿Qué pasa si nuestro paciente, ya sea ventilado o nada más hospitalizado, tiene riesgo de Staph aureus meticilin resistente? Entonces aquí tenemos nuestro tratamiento básico: piperacina tazobactam, cefepima o levofloxacino. También podemos usar otro tipo de agentes como ceftazidima, ciprofloxacino o astreonam. Alguno de estos le tenemos que sumar o vancomicina o linezolid, ¿ok? Justamente porque tenemos riesgo de que sea meticilin resistente, ¿ok? Entonces, pues con los betalactámicos solitos o levofloxacino, ciprofloxacino solito no nos va a servir. Entonces agregamos uno de estos dos cuando tenemos riesgo de Staph aureus, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos riesgo de Staph aureus, pero sí de gram negativos? Entonces tenemos el mismo tratamiento de base, sin embargo a este le vamos a sumar uno de los siguientes, que básicamente son aminoglucosos, levofloxacino, ciprofloxacino o astreonam, ¿ok? Eso para gram negativos. Ahora, los pacientes que tengan tanto riesgo de gram negativos como riesgo de Staph aureus meticilin resistente, pues adivinen que se van a sumar los tratamientos.
Entonces tenemos el tratamiento de base más el tratamiento para gram negativos más el tratamiento para Staph aureus, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el color de fondo se los mantuve igual en todos para que sea como muy visual qué tratamiento tienen que dar. Luego está los pacientes que tienen neumonía nosocomial, que tal vez no tienen factores de riesgo, pero sí recibieron antibióticos intravenosos en los últimos 90 días. En este caso también pues le damos con todo estos 3 grupos de antibióticos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si tiene factores de riesgo de mortalidad o si tiene riesgo en caso de una ventilación, neumonía asociada a ventilación, si tiene riesgo de que sean multiresistentes? En este caso, si se dan cuenta, ya no nos tenemos que hacer todas las demás preguntas que nos hicimos en los casos anteriores. Si de entrada ya tiene factores de mortalidad, de riesgo de mortalidad, o en caso de la ventilación, neumonía asociada a ventilación, si tiene riesgo de multiresistencia, ahí ya de entrada le damos con todos los 3 grupos de antibióticos, ¿no? Que es básicamente un antibiótico de este primer grupo más un antibiótico de este segundo grupo más vancomicina o linezolida, ¿ok? Eso va a ser la terapia empírica. Entonces, una vez que tenemos los resultados microbiológicos, vamos a tener que hacer la terapia pues específica a los patrones de sensibilidad que hayamos detectado y a la toxicidad potencial que pueden tener estos regímenes. Entonces, básicamente si nosotros vimos, no sé, tenía factores de riesgo de mortalidad, entonces, pero al final vimos que ya no tenía Staph aureus meticilin resistente, pues podemos quitar el grupo de aquí abajo. No sé si me expliqué. ¿Qué es lo que les pongo en este punto? Si vemos que Staph aureus aislado es sensible a meticilina, podemos reemplazar el tratamiento de MRSA, que era, les digo, vancomicina o linezolid, lo podemos reemplazar por nafcilina, oxacilina o cefazolina, ¿ok? Ahora, también si el paciente reporta haber recibido antibióticos recientemente, la terapia de inicio debe ser con un antibiótico diferente al de la clase que había recibido antes, ¿no? Y bueno, en pacientes con mejoría clínica cuyos cultivos no han presentado crecimiento para Staph aureus meticilin resistente o bacilos gram negativos, multiresistentes en 48 a 72 horas, se puede descontinuar el tratamiento para estos organismos, justamente para evitar todos los efectos adversos, así como el desarrollo de resistencia por tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, si el paciente no presenta mejoría clínica en 72 horas, tenemos que evaluar complicaciones, otros sitios de infección o diagnósticos alternativos. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento? La bibliografía menciona que el tratamiento debe ser por 7 días, no más, porque se ha visto que es igual de efectivo que tratamientos más prolongados y justamente reduce la aparición de organismos resistentes. ¿En qué casos sí podríamos considerar tratamientos de mayor duración? En casos de enfermedad severa, bacteremia, infección metastásica, entonces que el paciente pues tenga septicemia, que se haya diseminado a otros órganos y que haya hecho como siembra, que la respuesta al tratamiento sea lenta, que el paciente esté inmunocomprometido o que tenga complicaciones piógenas, como puede ser un empiema o un absceso pulmonar. En estos casos el tratamiento, les digo, sí puede ser mayor a 7 días. También se menciona que podemos hacer monitoreo seriado con procalcitonina. Como han visto en las infecciones pulmonares aumenta este marcador, que de hecho es importante mencionar, no nos sirve para el diagnóstico, sin embargo sí, como les digo, para el monitoreo del tratamiento. En este caso tenemos que ver que disminuya a menos de 0.25 nanogramos por mililitro o a más de 80% del pico que tenía en un inicio. Ahora también, cuando el paciente está hemodinámicamente estable, hay mejoría clínica y puede tolerar la vía oral. En estos casos ya podemos cambiar la terapia intravenosa para una terapia oral.
Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones específicas? En pacientes que tienen neumonía nosocomial rápidamente progresiva, a pesar del tratamiento con antibióticos de amplio espectro, tenemos que pensar en infecciones virales o por legionela. En caso de que se sospeche o se aísle Acinetobacter baumannii, el tratamiento va a ser carbapenémicos o ampicilina, sulbactam, y estos se usan cuando se ha visto que Acinetobacter es susceptible, y si no, damos polimixina B o colicistina intravenosa más colicistina inhalada, porque me parece que intravenosa solita no va a llegar tan bien a los pulmones. La daptomicina, que también es como de alto espectro, pero no se usa porque a nivel pulmonar se inactiva con el sulfactante y pues no logra concentraciones adecuadas en el tracto respiratorio. Y luego el último caso es algo que siempre es temido, ¿no? Como parte de los clínicos, que es la alergia a las penicilinas, ¿no? O a las cefalosporinas. En estos casos tenemos que evaluar el tipo y la gravedad de la reacción que presentan nuestros pacientes, y se ha visto que la mayoría de los pacientes con alergia a penicilina puede recibir cefalosporina de tercera o cuarta generación o carbapenémicos. Y también existe una cosa que se llama, puedes retar al paciente administrando 1/10 de la dosis, ya sea de cefalosporina o de un carbapenémico, y esperas 1 hora a ver si tiene una reacción alérgica. En caso de que sí, que de plano no puedas utilizar penicilinas o cefalosporinas, podemos usar Astreonam, aunque tenemos que tomar en cuenta que este no tiene actividad contra Staph aureus, por lo tanto se tiene que dar en conjunto con linezolid o vancomicina. El último punto a considerar es la toxicidad potencial, ¿no? En caso de los aminoglucósidos, tenemos que considerar que son nefrotóxicos y ototóxicos. Y bueno, si son así de tóxicos con todo, ¿por qué los seguimos dando? Pues porque los gram negativos tienen una muy buena susceptibilidad. Sin embargo, por este riesgo suelen descontinuarse en 1 o 2 días de tratamiento. En el caso de la polimixina B y la colistina, que ya vimos que lo damos en caso de que aislemos a Acinetobacter baumannii, estos son nefrotóxicos y se deben evitar si tenemos otras opciones de tratamiento. El caso de vancomicina, cuando lo juntamos con piperacilina, tazobactam, se asocia a lesión renal aguda. Por lo tanto, si vamos a usar vancomicina, usamos cefepime o ceftazidima, mientras que si usamos piperacina tazobactam, en vez de vancomicina vamos a usar linezolid, ¿ok? Justo para evitar la lesión renal aguda. Tanto imipenem y cefepime se asocian a crisis convulsivas en pacientes con insuficiencia renal porque pues disminuye su aclaramiento, entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y les digo, sobre todo porque los pacientes hospitalizados o con ventilación mecánica asistida, pues tienen otro tipo de comorbilidades, ¿ok? Entonces, pues, sí hay riesgo de que tengan una insuficiencia renal por ahí. Y bueno, en el caso de las fluoroquinolonas, el riesgo es de prolongación del QT, tendinitis y ruptura de tendones y neurotoxicidad. Y ahora sí, el último punto de mi presentación para terminar es el pronóstico. Como mencionamos al principio, estas neumonías nosocomiales y asociadas a ventilación tienen un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, la mayoría de los pacientes críticos suelen morir no por la neumonía, sino por la enfermedad subyacente por la cual los internaron, ¿ok? Y los factores de riesgo de mortalidad que tenemos que buscar sería enfermedad seria al momento del diagnóstico, que básicamente se ve con una alta puntuación en la escala de Apache, que tenga choque, insuficiencia respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria aguda, que el paciente tenga bacteremia, complicaciones importantes, infección con microorganismos multiresistentes, neumonía multilobar, cavitada o infiltrados rápidamente progresivos y retraso en el inicio del tratamiento con antibiótico terapia efectiva.
Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Aquí están mis bibliografías y pues muchas gracias por su atención.